Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir o por asistir online. Dedicamos un ratito. Y bueno, es la primera sesión que organizamos junto con la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia. Y la idea es contaros un poquito de lo que estamos haciendo en el laboratorio y también a nivel clínico, pues bueno, que tengáis una pequeña idea de lo que estamos haciendo. La idea es que eh, está destinado sobre todo pues, a pacientes, familiares, eh, a público en general. Y bueno, esta tarde va a constar de 3 charlas cortitas. La primera de la doctora María de Toledo sobre los derechos de los pacientes con epilepsia. La segunda de la doctora María Cano de la Universidad Autónoma de Madrid, que va a hablar sobre la investigación en unos canales que son potenciales eh, que se pueden modular para terapias para la epilepsia. Y por último, les voy a contar un poquito de la investigación que estamos haciendo en el laboratorio. Yo soy Carmen Ovejero de esta universidad, de Universidad San Pablo CEU, Facultad de Farmacia. Y bueno, os dejo con doña Isabel Madrid, la presidenta de la asociación AMPE, la voz de los pacientes y sus familias. Muchas gracias por participar a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Los que estáis aquí presentes están acompañándonos y también los que estáis online. Bueno, el agradecimiento es nuestro, Carmen, a ti por ponerte en contacto con nosotros, proponernos esto, que vamos, para nosotros es un lujo estar aquí, el marco de una universidad bueno, pensamos que de aquí, a través de la educación es como cambia la sociedad, a través de, bueno, pues de las universidades, de los centros educativos, y este es el objetivo. Gracias a la doctora Toledo también, bueno, qué decir del Hospital de la Princesa y de la unidad de epilepsia de allí, los profesionales que hay. Muchísimas gracias también por unirse a estar hoy con nosotros y aportar ese granito de arena para, bueno, para conocer un poquito más sobre la epilepsia. Y a la doctora María Cano, pues también, entre todos, siempre decimos lo mismo. Las asociaciones somos las voces de los pacientes y de las familias, pero evidentemente no podemos ir solos, siempre tenemos que ir de la mano de personas como vosotras, que estáis hoy aquí, y bueno, pues ir avanzando y abriendo ese camino para conseguir que se normalice la enfermedad. Bueno, me imagino que la mayoría de vosotros, y si no lo sabéis, os lo cuento yo, el segundo lunes de febrero conmemoramos el Día Internacional de la Epilepsia y bueno, pues hoy queremos enmarcar esta actividad dentro de ese día, ¿vale? Son 50 millones de pasos por la epilepsia y hoy cada uno de vosotros nos vais a ayudar a dar un paso más. Cada uno de vosotros, los que estáis aquí, los que estáis online y los que a posteriori también, si se puede, podáis ver la sesión de hoy, nos ayudaréis a avanzar. Y para nosotros esto es muy importante. Así que nada más, familias, pacientes, asociaciones, os damos las gracias, de verdad, de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias por deciros, María. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que habéis venido y a los que estáis escuchándonos desde casa. Y muchas gracias tanto a la asociación como al CEL por contar conmigo para esta charla. Cuando me dijisteis que hablara 20 minutos, preguntáis sobre qué tema y dijisteis pues sobre lo que quieras. Entonces, claro, al ser un público tan heterogéneo y tan dispar, pues es que es muy difícil hablar de una cosa concreta. Así que voy a ir contando cosas y a ver de qué terminamos hablando. En principio yo quería hablar de los derechos de las personas con epilepsia porque en los 15 años que llevo trabajando en el Hospital de la Princesa en la unidad de epilepsia refractaria, recibimos pacientes de muchos lugares diferentes de España y me llama mucho la atención
la variabilidad que hay entre el acceso que tienen unas personas con epilepsia y otras a una gran cantidad de recursos y a un poco a lo poco sistematizado, protocolizado que tenemos en el sistema sanitario público la atención de las personas con epilepsia. Entonces, a eso me refiero con derechos, o sea, ¿a qué tiene derecho? O sea, ¿qué recurso tiene que tener una persona con epilepsia? ¿En qué circunstancias? Esté donde esté. Por supuesto, el mundo es muy grande, yo me refiero más bien al ámbito de la sanidad pública española, ¿no? Entonces, ¿de qué temas principales quiero hablar en este rato? Pues, desde luego, es muy importante en todas las enfermedades, pero tal vez en la epilepsia aún más, al ser una enfermedad un tanto misteriosa y estigmatizada, que las personas que tienen epilepsia conozcan su enfermedad y que lo conozcan desde la primera crisis, ¿no? Entonces, esto, de hecho, en los protocolos de atención a la primera crisis y el Código Crisis de la Comunidad de Madrid, que se puso en marcha en el año 2023, en el checklist de todo lo que hay que hacer cuando se da de alta por primera vez a un paciente que ha venido por una primera crisis epiléptica, se pone mucho énfasis en que se debe informar a las personas de qué les ha pasado, eso que les ha pasado, si puede o no puede volver a repetir, qué medidas de seguridad tiene que hacer para que en caso de que vuelva a ocurrir no corran otros peligros. O sea que la educación a las familias y a la persona que ha tenido la crisis es importantísima y sin embargo me parece que todavía hay gente que cuando llega a las consultas más especializadas, como la nuestra, que a lo mejor han pasado ya 7 años de media desde que empezaron a tener epilepsia, todavía se sorprenden con cosas que por otro lado debieran ser muy básicas, ¿no? O sea que en este sentido muchas veces a los residentes les decimos que no sirve de nada que ellos sepan pues, que una persona con epilepsia tiene que dormir bien o que no puede tomar alcohol o que tiene que tomar bien la medicación, que quien lo tiene que saber es la persona que acaba de tener una crisis y le puede prevenir tener otra, ¿no? O sea que esa es una de las cosas que vamos a hablar. Después el derecho a que la atención básica esté cubierta y protocolizada, que no dependa un poco de la suerte que tengas con la consulta que te toque, el profesional que te toque, si hay citas, hay huecos o no hay huecos, si han abierto la agenda o no han abierto la agenda, ¿no? Entonces, eso sí que está relativamente protocolizado y tiene como dos momentos. Uno es ante la primera crisis y otro es cuando un paciente se puede decir que es refractario a la medicación, que ahora explicaremos qué es exactamente eso de ser refractario a la medicación, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de qué pruebas hay que tener como mínimo, ¿no? Y después un poco el derecho a, cuando uno tiene una enfermedad minoritaria muy excepcional, pues a tener acceso a segundas opiniones o a profesionales más expertos en esas patologías. En especial, pues algunas, o sea, muchas epilepsias refractarias y las encefalopatías epilépticas y del desarrollo, ¿no? O sea, toda persona que tenga una epilepsia refractaria tiene que tener acceso, por ejemplo, a un video EEG en el cual se puedan registrar las crisis que tiene, porque es el primer paso para empezar a controlar esas crisis, tenerlas registradas para saber exactamente qué son, ¿no? Y todo el mundo tiene derecho a una segunda opinión y todo el mundo tiene derecho a acceder a los especialistas en su patología. Y luego, por último, quería hablar de los derechos sociales. Y todo lo demás tiene una gran variabilidad. En lo sanitario, el acceso a los recursos sociales es todavía más heterogéneo entre las personas. O sea, dos personas con exactamente la misma enfermedad y la misma situación social, su capacidad de acceder a un certificado de discapacidad, su capacidad de acceder a muchos otros recursos, a un centro de trabajo adaptado, pues va a depender muchísimo de la capacidad que tengan las familias de lucharlo y tendría que ser justo al revés, ¿no? O sea, que no tenga que ser que el que mejor condición tiene para pelearlo lo consigue y quien más lo necesitara a lo mejor, pues es muy bien que lo consiga, ¿no? O sea, que la heterogeneidad en el acceso a esos recursos sociales es todavía más alarmante que los demás. Entonces, ¿en qué fuentes podemos encontrar información y en qué fuentes me baso yo para decir que esto es un derecho? Pues por un lado, sí que existe cada vez más información online, las asociaciones de personas con epilepsia, de familiares,
Ahora hay muchísimas asociaciones de distintos síndromes, que es el tener una enfermedad minoritaria a veces une mucho y las personas con ese diagnóstico sí que tienen muchas más ganas de acudir a una asociación que a lo mejor personas con una epilepsia que en una asociación no se ven reflejados al haber tantos tipos de epilepsia, ¿no? Y ser tan diferentes. Pero bueno, yo siempre, una de las cosas que debemos hacer en las consultas es animar a la gente a buscar ayuda en asociaciones de la sociedad, ¿no? O sea, no quedarse solo con la parte sanitaria, ¿no? Y estos son ejemplos de páginas web y de guías que son tremendamente útiles y que pues el primer derecho de las personas con cualquier enfermedad es a estar muy bien informadas sobre su enfermedad. El sistema sanitario es una de las fuentes que debe dar esta información, pero a lo mejor ya estamos en un punto en el que también otros actores pues también tienen una gran importancia y nos debemos mover todos por educarnos, no solo con lo básico que nos den en una consulta, ¿no? Y por otro lado están las recomendaciones de la Sociedad Española de Neurología, que hay unas cuantas recomendaciones muy claras y que esos son como los mínimos que tenemos que cumplir en todos los hospitales de la Seguridad Social, ¿no? O sea, yo creo que lo que recomienda la SEN sí es obligatorio, ¿no? También traigo aquí el proceso asistencial de crisis epilépticas urgentes de la Comunidad de Madrid, que tiene pocos años, pero que yo creo que ha sido un gran impulso para el manejo de la epilepsia en urgencia y que también recoge estas checklists y estas cosas mínimas que hay que hacer. Y luego, pues muchos otros asociaciones internacionales como la Liga Internacional contra la Epilepsia o guías internacionales sobre cómo manejar estas enfermedades, pues que de alguna manera se convierte en nuestra obligación seguirlas, ¿no? Entonces, como aquí también hay gente que tiene menos contacto con la epilepsia, ¿qué debe saber todo paciente que ha tenido una primera crisis epiléptica? O sea, el primer día, en cuanto ya puede entender un poco qué le ha pasado, pues que la epilepsia es una enfermedad que se manifiesta por crisis epilépticas. Unas de ellas son las convulsiones, pero hay muchos otros tipos de crisis epilépticas. Y predisposición a tener crisis más de una vez, ¿no? Esa es la definición de epilepsia. Tener riesgo de tener crisis. Y que esta predisposición a tener crisis se debe a distintas enfermedades del cerebro, que puede ocurrir a cualquier edad y es mucho más común que se inicie en la niñez o en la gente mayor de 60 años. En los mayores de 60 años suele ser secundaria a lesiones vasculares o lesiones propias de la edad o de enfermedades degenerativas o de tumores que se relacionan con la edad. Entonces, también tienen que saber que es una enfermedad tremendamente común, que es el trastorno cerebral más grave, más frecuente de los que son más graves. A lo mejor la migraña es más frecuente que la epilepsia, pero es menos grave, aunque también puede producir discapacidad, pero bueno. Que la padecen 50 millones de personas en el mundo, o sea que es una enfermedad muy frecuente. Y luego, una buena noticia es que de cada 10 personas que tienen epilepsia, 7 responden bien a las medicinas que tenemos actualmente. O sea que el 70% de las personas que tienen epilepsia van a poder estar sin crisis con medicación. Entonces, ¿qué es la epilepsia refractaria? Pues es lo que le pasa a las otras 3 de cada 10 personas. El 30% de las personas decimos que son refractarias a la medicación cuando han probado ya 2 fármacos anticrisis que han tolerado adecuadamente, que han podido llegar a dosis eficaces y que aún así han tenido ataques bien tomados y bien indicados para el tipo de epilepsia que tiene el paciente, ¿no? Entonces, pues la epilepsia es algo que a cualquier persona que le ocurre le impacta mucho, pero además, si no conseguimos controlar las crisis y es una persona que sigue teniendo crisis, pues ese riesgo continuado de que en un momento que tú no te esperas tener una crisis, que es una alteración neurológica súbita, inesperada, pues hace que genere mucha más empeoramiento de la calidad de vida, ¿no? Entonces, las unidades especializadas, en general, nos especializamos en pacientes con epilepsia refractaria. Aparte de que cualquier persona que tenga una sola crisis también merece un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, otra cosa que es importante que sepan todas las personas que tienen epilepsia es qué tipo de epilepsia tiene, ¿no? Entonces, desde hace ya por lo menos 5 años, la Liga Internacional de la Epilepsia
sacó este gráfico y este gráfico para nosotros es muy importante porque nos dice qué debemos saber de cualquier persona que tiene epilepsia, que es intentar saber qué tipo de crisis tiene, que lo intentaremos saber por la descripción que hacen ellos de sus crisis y por las pruebas complementarias. Con esos mismos datos, intentar saber qué tipo de epilepsia tiene, que distinguimos entre las focales y las generalizadas, porque eso tiene implicaciones de cara a la importancia del estilo de vida y el tipo de medicación que vamos a elegir. Luego también una persona puede tener de las dos o puede ser que no lo sepamos si es focal o generalizada y en ese caso diremos que es desconocida. Después tenemos que intentar, con todos los datos que tenemos de esa persona, ver si nos cuadra dentro de algunos de los síndromes epilépticos que conocemos, que son muchos, pero que cada vez está más claro. Y un síndrome epiléptico es un grupo de datos clínicos de las pruebas de la edad de inicio que nos hace pensar que esa persona que tiene esa enfermedad va a tener una respuesta a ciertos fármacos y una evolución probablemente del tipo que corresponde a ese síndrome, ¿no? Y luego, es muy, muy importante en todos los pacientes que tienen crisis epilépticas que estudiemos la causa. Y para eso la ILAE nos deja seis grupos, de los cuales uno es desconocido, que por desgracia, o tampoco es tanta desgracia, porque mucha gente con epilepsias desconocidas de causa desconocida tienen un curso mucho menos refractario, o sea que una es desconocida, que es cuando no hemos sido capaces de encontrar ninguna causa, otra es estructural, que es cualquier tipo de lesión que somos capaces de ver en la resonancia y que creemos que es la causante de la epilepsia, y nos quedan otros 4 grupos. Otro de ellos es la genética, que es difícil de entender porque a veces llamamos genética a enfermedades monogénicas, que tener ese gen determina 100% que vas a tener la enfermedad, pero muchas otras veces los genes son genes que aumentan el riesgo, que no es necesariamente obligatorio que por tener ese gen tengas la enfermedad. Pero hay muchas enfermedades que son muy prevalentes en una familia y también las llamamos genéticas, aunque no dependan de un solo gen. Y después hay 3 causas que son las que siempre debemos investigar desde el inicio de la enfermedad, que son la infecciosa, la metabólica y la inmunitaria, que en caso de que sean la causa es muy importante tratar esa causa. No nos vale solo con tratar al paciente con fármacos para las crisis. Entonces, por eso es importante llamar la atención sobre que tenemos que excluirlas. Y luego otra parte muy importante del diagnóstico de las personas con epilepsia es las comorbilidades. Muchas personas con epilepsia no tienen absolutamente ninguna comorbilidad desde el punto de vista de la inteligencia y de la capacidad cognitiva, pero otras sí, y tenemos que saberlo y diagnosticarlo, incluso cuando son daños cerebrales adquiridos de los que llamamos invisibles, que son cosas poco obvias, pero que a veces destrozan la vida de una persona, ¿no? Que luego cuando hacemos estudios dirigidos neuropsicológicos, pues nos llama mucho la atención cómo puede ser que esta persona no tenga prácticamente memoria y está haciendo una vida casi normal, ¿no? O sea que hay una serie de fallos cognitivos que se asocian muchas veces con la zona o el circuito cerebral que está alterado en ese tipo de epilepsia, ¿no? Entonces, en todo paciente tenemos que estar muy atentos a las alteraciones que puedan tener cognitivas, conductuales y sociales, porque a veces el control de la epilepsia se va a conseguir si somos capaces de controlar esas comorbilidades. O sea que eso también nos va a ayudar mucho a tratar la enfermedad, ¿no? Entonces, entre los derechos que tiene cualquier persona con una primera crisis, pues hacerle un EEG en las primeras 48 horas porque es el momento en el que más probablemente veamos alteraciones. Si esperamos hacer el primer EEG meses, vamos a tener muchas menos posibilidades de que ese EEG nos diga qué enfermedad tiene el paciente. O sea que eso está muy bien establecido, que hay que hacerlo en las primeras 48 horas y una resonancia en las primeras semanas. Esto es en pacientes adultos. En niños hay muchos tipos de crisis en los cuales no está indicado hacer pruebas de imagen, pero en los pacientes adultos, cualquier persona que tenga una crisis de mayor, hay que descartar lesiones estructurales con una resonancia. Entonces, hicimos hace unos años en el Hospital de la Princesa, una estudiante hizo un trabajo de fin de grado y, entre otras cosas, estudió el grado de información que tenían los pacientes sobre las epilepsias y hasta un 30% de los pacientes no podían contestarnos a la pregunta de si ellos tenían una epilepsia focal o generalizada. O sea, que nos llama mucho la atención el grado de desconocimiento, porque yo creo que también es verdad que a lo mejor hace 20 años esto no estaba tan claro,
pero ahora ya la ILAE sí que ha sido capaz de dar mucha información en la que muchos, o sea, la inmensa mayoría de la gente que nos dedicamos a esto estamos de acuerdo, ¿no? O sea, que yo creo que ahora ya sí que hay suficiente información como para que podamos tener estos datos, ¿no? Y que el paciente lo sepa. Hicimos también otro estudio sobre el estilo de vida de los pacientes con epilepsia, comparando con controles, y lo que encontramos fue que en los pacientes con epilepsia de nuestra unidad, a pesar de tener el mismo nivel educacional que los pacientes control, muchas veces no conseguían unos trabajos igual de favorables que otras personas con el mismo nivel de educación, que bebían menos alcohol que las personas que no tenían epilepsia, que sí que no conseguimos encontrar diferencias en hábitos saludables. Sí vimos que la gente con epilepsia que nosotros seguíamos tomaba ansiolíticos y antidepresivos 3,6 veces más que la gente del grupo control, que esto es un reflejo un poco de la comorbilidad en ansiedad y en depresión. Y luego, sin embargo, no encontramos muchas diferencias en las demás características de los pacientes. O sea, que no pudimos hacer grupos entre nuestros pacientes con epilepsia, que esto también refleja pues, la gran variabilidad o sea, lo diferentes que son unos pacientes y otros, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a basar no me puedo parar en todo, pero bueno, esto es un ejemplo de una hoja de información al paciente que hay que darle después de cada crisis, porque es muy importante lo del estilo de vida. Hay muchos pacientes que al inicio de la enfermedad tienen muchas crisis porque no les hemos explicado bien qué tienen que hacer, cómo tienen que dormir, cómo tienen que tomar las medicinas, y a veces eso genera una pseudoresistencia, que significa que son pacientes que siguen teniendo crisis a pesar de tomar medicación, pero porque hay errores en otros factores, en la adherencia, ¿no? Siempre tenemos que insistir en que es muy importante que tomen bien la medicación, ¿no? Luego hay otra cosa que son las recomendaciones sobre la seguridad, ¿no? Que tenemos que decirles que hasta que no esté claro que conseguimos controlar la epilepsia no pueden conducir, pero tampoco pueden hacer muchas otras cosas que puedan ser peligrosas. Luego, otra cosa que es muy importante explicarles a los pacientes y a sus familias es qué tienen que hacer si la crisis repite, que es otra de las cosas que no se pueden ir del hospital la primera vez que tienen una crisis y saberlo. Si me vuelve a ocurrir, ¿qué hay que hacer? Pues hay que explicarles que tienen que colocar al paciente en posición lateral de seguridad y, aunque es controvertido, ahora parece que sí que está claro que debemos darles una benzodiazepina, porque la mitad de los estatus epilépticos ocurren en personas que ya tienen epilepsia de antes. Entonces, se ha visto que si somos capaces de que las personas que tengan una crisis epiléptica en casa se les administre un Orfidal, un lorazepam en la boca, aunque no puedan ellos tragarlo, pero por la mucosa oral, el riesgo de evolucionar a un estatus es menor. Con lo cual, esos son las medidas que estamos intentando tomar ahora, justo con el mejor manejo de los pacientes en urgencias, para evitar que los pacientes evolucionen a una refractariedad. O sea, hay veces que, como nos contarán ahora las investigadoras básicas, un modelo de epilepsia es un ratón que a priori no tiene epilepsia, pero se le generan ataques epilépticos externamente. Y después de haber tenido unos cuantos ataques epilépticos motivados por algo que nosotros podemos controlar, ya empiezan a tener crisis espontáneamente. De modo que para nosotros es un objetivo muy importante que nuestros pacientes que tienen una primera crisis no tengan más, porque de ese modo probablemente podamos evitar la evolución a la refractariedad. Entonces, por eso es tan importante que cuando se vaya de la urgencia a un paciente sepa qué hacer para prevenir una nueva crisis y, en caso de una nueva crisis, sepan qué medicación hay que dar. Y cuando llegan los servicios de urgencia ya es tarde, porque para el cerebro son muy importantes los primeros minutos. Entonces debemos parar la crisis en esos primeros minutos, que solo va a estar el paciente y su familia. Entonces por eso tenemos que conseguir que todo el mundo sepa manejar las benzodiazepinas y en caso de crisis las administre. Entonces este es un ejemplo de la información que nos piden en el proceso asistencial que demos a las familias. Y luego, una vez que ya han fracasado 2 fármacos, ese es el momento de mandar a las unidades especializadas. No hay que esperar
a probar 7 fármacos o 7 años como se hacía antiguamente. O sea que en las unidades especializadas tenemos la capacidad de hacer los diagnósticos con vídeo y tenemos la capacidad de buscar la causa de la refractariedad y de educar a los pacientes y de probar nuevos fármacos y de ofrecer cirugía precoz en caso de que sea necesaria, ¿no? Entonces, pues esto es otra de las cosas importantes que debemos transmitir. Yo creo que también desde las asociaciones, a veces las familias van pidiendo consejo, pues estas son las grandes líneas que hay que decir, o sea que hay que animar a la gente a reclamar pues las cosas que estén bien hechas, ¿no? Y nosotros desde los sistemas sanitarios lo que tenemos que intentar también es tenerlo protocolizado, tener a todos nuestros compañeros informados y motivados a hacerlo para que esto funcione un poquito mejor. Y yo creo que ya me estoy pasando de tiempo, así que bueno, pues el derecho a la protección social, yo recomiendo a todos los pacientes que si tienen una epilepsia refractaria pidan un certificado de discapacidad, porque realmente es una enfermedad que te limita en tu capacidad laboral y para eso ellos lo que necesitan es un buen informe por nuestra parte, ¿no? Pero que ese es otro gran caballo de batalla otro momento importante de pedir los certificados de discapacidad es en la niñez. O sea, yo opino también que cualquier niño que durante la educación obligatoria necesita una adaptación, tiene que salir de esa etapa con su certificado de discapacidad porque, al contrario de lo que a veces pensamos los padres, que creemos que con minimizar lo arreglamos, es muy poco probable que si en el colegio ha necesitado unos apoyos significativos, vaya a poder integrarse laboralmente sin estos apoyos, ¿no? O sea, que esa es otra de las cosas importantes. O sea, que tenemos que conseguir que las personas, las familias y la sociedad vea el reconocimiento legal de la discapacidad como algo positivo y no como algo negativo, ¿no? Porque precisamente queremos estos certificados para favorecer el acceso al trabajo, ¿no? O sea que para acceder al trabajo, para emplear tu capacidad, vas a tener que estar en un entorno que afecte tu discapacidad y adecue un poco el puesto, ¿no? Entonces, para eso es muy importante que consigamos todos los certificados de discapacidad. Y luego quería hablar también de una novedad del año 2021, que es que en personas con discapacidad intelectual y epilepsia, pues se ha dado un avance en cuanto a su capacidad jurídica, ¿no? Que esto viene motivado desde las Naciones Unidas, ¿no? O sea, que es una cosa un poco mundial y que ahora es verdad también que algunas familias dirán que se les complican las cosas, pero esto es especialmente importante para personas con discapacidades intelectuales moderadas que con este nuevo formato mantienen mucha capacidad de decisión y lo que van a tener van a ser apoyos. No es como antiguamente que el paciente estaba incapacitado y todos sus deseos iban mediados por otras personas, ¿no? Sino que bien hecho, pues esperamos que esto sea una gran medida para mejorar el derecho a la independencia de los pacientes con discapacidad intelectual. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y luego podemos hablar de lo que queráis. Bueno, buenas tardes. Yo voy a intentar pues transmitir lo que he ido haciendo en el laboratorio en estos últimos años y intentaré no usar muchos tecnicismos. Y para empezar, pues algunos aspectos históricos de esta enfermedad, ¿no? Que etimológicamente la epilepsia se entiende como tener un ataque o ser alargado. Se trató como un mal sagrado y algunos personajes reconocidos pues sufrían epilepsia, como Julio César, se cree que Santa Teresa de Jesús, Trotsky y bueno, Julio César. no, el que invadió España, Napoleón también. Napoleón también, y fue el que introdujo el cannabis como tratamiento de la epilepsia en España en su momento, ¿no? Hipócrates también opinaba que había que tratar esta enfermedad con remedios farmacológicos y no como una enfermedad espiritual o mágica. Aunque luego se retrocedió en el siglo XIV y en el XVII pues se empezó a intentar hacer una cirugía a estas personas que sufrían de epilepsia.
Yo no voy a ahondar en qué es un electro, ni ya María nos ha introducido pues, que hay unas crisis epilépticas con una descarga neuronal anormal, y solo introducir lo que a nivel de neurona entendemos qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, las neuronas se comunican a través de unos mensajeros que llamamos neurotransmisores, y cuando se liberan al espacio y tocan a la neurona que está al lado, pues la hacen disparar ese potencial de acción, en el caso de la epilepsia aberrante, que provoca las compulsiones o ausencia o la expresión que tenga la epilepsia. Para nosotros, ese lenguaje que tienen las neuronas lo llamamos freno al neurotransmisor GABA y acelerador al neurotransmisor glutamato, ¿no? Entonces, en el cerebro hay frenos y hay aceleradores, y en la epilepsia estos dos neurotransmisores se cree que están alterados y forman parte del potencial de acción en esta neurona normal, o en esta otra, cuando hay esa crisis epiléptica, pues los potenciales de acción se forman estas espinas aberrantes, y sabemos que los aceleradores están al principio y al final. Luego, lo que la filosofía farmacológica lo que intenta es aumentar el tono GABAérgico, el freno, y disminuir el excitatorio, que es el glutamatérgico. Y luego yo he llamado los facilitadores, porque no es tan sencillo, no tenemos un más y un menos, y un yin y un yang, sino que además esto se complica porque tenemos una serie de canales que ayudan al acelerador o al freno, y también se puede modular para frenar las crisis epilépticas. Estos son vesículas secretoras que transportan al neurotransmisor entre las dos neuronas. Bueno, pues esto a nivel básico es lo que entendemos. Neurona con su acelerador y su freno, esos neurotransmisores son los que queremos modular para frenar la crisis epiléptica. Existen distintos tratamientos, los farmacológicos y no farmacológicos, como pueden ser la cirugía, la estimulación del nervio vago, la estimulación profunda o la dieta ketogénica, que a algunos pacientes pues, les sirve. Volviendo a la farmacología, ¿cómo se entiende que podemos frenar las crisis epilépticas? Pues bueno, promoviendo la inhibición del GABA, es decir, el freno, inhibiendo la excitación, el glutamato, y también los moduladores, aquellos que estaban ahí ayudando, pues también los podemos bloquear, como son los canales iónicos o la sinapsis, esa vesícula que lleva el neurotransmisor, también se puede parar y que no se libere al espacio sináptico. Yo me voy a parar en los ayudantes, en los canales, ¿de acuerdo? Ni en el glutamatérgico ni en el GABAérgico. Y estos son los fármacos que en la actualidad disponemos y que en mayor o menor medida actúan en los dos sistemas que he mencionado, y también en los canales dependientes de voltaje, que son los que disparan también el potencial de acción. Como nos ha ilustrado María, el 30% de los pacientes son refractarios a esta medicación de la que disponemos, y por tanto, es necesario la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas. En este caso, yo estaba en el laboratorio trabajando con otro canal y me encontré, por otras razones, con Tobias Engel, que es un investigador de Irlanda, de Dublín, en el que él describía que en la liberación del ATP, que es otro mensajero de las neuronas, está ahí, y se libera cuando se producen las crisis epilépticas, porque cuando hay una crisis epiléptica, ese potencial de acción, esos neurotransmisores que se vierten a la hendidura sináptica, no solo es glutamato y GABA, sino que también es el ATP, y a concentraciones elevadas resulta citotóxico o desencadena la inflamación crónica.
Bueno, pues este ATP, la consecuencia es que promueve la inflamación, promueve la crisis y contribuye al daño cerebral. Este es el otro canal con el que yo estaba trabajando en este momento, que conocí a Tobias Engel y conocí este canal de ATP. Y es que este canal tiene una peculiaridad, y es que también modula la actividad eléctrica de la neurona. Y no estaba descrito su participación en la epilepsia. Con Ana José, que era una estudiante de doctorado, vimos que este canal era citotóxico si lo estimulábamos constantemente, y también vimos que con este compuesto lo podíamos bloquear. Bueno, pues entonces, con estas premisas, este canal tiene otra peculiaridad, y es que libera ATP al espacio intermembrana. Y esto lo conduce el sabor, que no tiene nada que ver con la epilepsia, pero de forma fisiológica su función es conducir el sabor, porque ese ATP activa los receptores purinérgicos, es decir, los receptores de Tobias. Y ahí fue cuando yo hice esta conexión. Bueno, nadie ha dicho qué pasa con este canal que libera ATP y su correlación con los receptores purinérgicos P2X7 y la epilepsia. Entonces escribí un proyecto y me puse en contacto con Tobias y me fui a Irlanda pues a desarrollar esta hipótesis. ¿Qué pasa si yo bloqueo este canal con el compuesto que sé que lo puedo bloquear? Voy a frenar la crisis epiléptica del ratón por dos mecanismos. Uno, porque no va a conducir la electricidad que conduce, y dos, no se va a liberar el ATP al espacio intermembrana y no va a activar el otro canal. Este puente que está en Dublín se llama el Two Pennies, porque se pagaban 2 peniques por si pasabas con 2 patas. Entonces la gente se cogían uno a otro y así solo pagaban 2 peniques. El que iba a cuestas no lo pagaba. O el animal lo cogían así a cuestas o se subían encima del animal. Una cosa que me pareció muy, muy curiosa. Bueno, pues, ¿qué hicimos en Irlanda? Cogimos los ratones y mediante una molécula que activa al acelerador, al sistema glutamatérgico, les indujimos las crisis epilépticas. Estos son los ratones que están previamente anestesiados, a los que se les inyecta el caenato, que es el proepileptógeno, por una de las cánulas, y se le mide las crisis epilépticas con un electro. O sea, el electrodo también se le pone al animal, y el experimento es in vivo, perdón. Así es como se ven los animales en las cubetas, y con el ordenador recogemos pues el electro y podemos ver la crisis que provoca el fármaco tras la inyección. Este es el protocolo. Inyección del fármaco intraventricular, se les provoca el estatus epiléptico durante 40 minutos y a los 40 se para las crisis con un lorazepam. Como veis, en los trazos del electro, lo que se llama control en negro son los ratones que no se les puso el vehículo, o sea, una solución fisiológica, y las que se llaman compuesto es aquel modulador del canal que puede frenar la crisis epiléptica. Y ya os avanzo que no. Bueno, tengo que salir, ¿no? Pues esta es la expresión de la crisis. También cuando tienen las crisis, durante el experimento, también hay una hoja donde vamos registrando la gravedad de la expresión. Bueno, con un vídeo es suficiente, porque el otro es igual.
Lo que sí quiero que veamos es el electro, como aquellos ratones que le inyectamos el compuesto empeoraron las crisis epilépticas de forma significativa. Luego, este canal que conduce el ATP y que está incidiendo sobre el otro canal empeora, si lo bloqueamos, empeora la crisis epiléptica. No se mueve. Bueno, en esta diapositiva, aunque bueno, pues son los resultados tal y como los hemos publicado en el artículo, pero vemos pues que el bloqueo de cal del canal del ATP que libera hacia afuera el ATP, el otro lo que hace es introducir calcio, incrementa la severidad de la crisis durante el estatus epilépticus, que se puede ver bien aquí. Se ve a 1 micromolar y a 10 micromolar, y que ejerce, en este caso, ejercería un papel protector, porque el bloqueo empeora las crisis epilépticas. También quisimos ver qué pasaba a medio y largo plazo. Entonces, después de sacrificar a los animales, a tiempos de 8, 24 y tras 4 semanas de haber tenido el estatus, analizamos los cerebros por una técnica que se llama Western blot y analizamos la cantidad de proteína que teníamos de este canal. Y vimos que había una disminución significativa en aquellos que a largo plazo, después de 4 semanas, no a los 8 y 24, y en el caso de los pacientes, que hay un banco al que se pueden acceder y tener muestras, también hay una disminución del canal en el hipocampo a largo plazo. Luego estos datos sugieren que CAL tiene una relación con la epilepsia crónica. No hicimos solo esto, sino también que congelamos los cerebros de los ratones a los que habíamos sometido al estatus y al compuesto, y entonces hicimos unas rodajas muy finas con este aparato, que es un criotomo. Congelamos a -80 y luego estas rodajitas las analizamos, la viabilidad de las neuronas tiñéndolas. Y vimos que efectivamente a 10 micromolar el bloqueo del canal era citotóxico para el conjunto del hipocampo. Por tanto, este canal modula la severidad de la crisis epiléptica, el bloqueo lo empeora y podría ser un potencial modulador de la epilepsia. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? La misma. Luego, la idea que este ATP que conduce CAL seguramente es neuroprotector, porque al incidir sobre los otros receptores lleva una vía de freno, pero si lo bloqueamos no tenemos el freno. Esta es una hipótesis que, bueno, necesita que la verifiquemos. Yo también estuve en el Hospital de la Princesa y hace unos años aislamos neuronas de pacientes epilépticos sometidos a la cirugía de la epilepsia y, bueno, establecimos este protocolo de aislamiento de neuronas y astrocitos, y ahora con Carmen he retomado esta línea de investigación, y lo que estamos haciendo en el laboratorio es explorar este receptor, el receptor del ATP, cuál es su papel en la epilepsia y cómo se podría modular farmacológicamente para frenar la crisis epiléptica. Lo que hicimos fue coger
tejido de pacientes sometidos a la cirugía de la epilepsia y mediante una sonda fluorescente hemos medido las transiciones de calcio o la actividad de este canal urinérgico en célula única. No voy a entrar en todas las pruebas que hemos hecho, pero sí en las que exploran el canal P2X7, que son estos dos compuestos, y como futuros experimentos veremos si los fármacos que se llaman de nueva generación están modulando, bueno, carbamazepina no es de nueva generación, están modulando este canal o no, o si tienen un efecto sobre este canal y por tanto pudieran ser potenciales no tratamientos, sino modular la epilepsia. Bueno, pues esto es lo que vemos en los astrocitos humanos en célula única, en el microscopio, pues, tras estimularlos con ATP o con otra molécula que activa el receptor purinérgico, vemos que el 65% de los astrocitos responden a ATP y el 100% a benzo-ATP. Y para nosotros es tan importante porque este benzo-ATP lo que produce es la activación del receptor P2X7, que es el que media la inflamación crónica y el que Tobías describió como modulador de la epilepsia. Lo hemos identificado, hemos hecho una inmunofluorescencia, es decir, mediante un anticuerpo que se une a este receptor hemos podido establecer que existe, que está ahí, no solo por los ensayos de funcionalidad, sino también con esta otra técnica. Y lo que sabemos como conclusión es que los astrocitos humanos procedentes de los pacientes resistentes a la medicación expresan estos receptores y que son potenciales dianas para modular la farmacoresistencia. En el laboratorio disponemos de algunos compuestos que bloquean este canal. Estos son de síntesis, de nuevo, y hemos hecho una serie de experimentos con estos otros y apuntan a que están modulando también este receptor. Y esto era lo que quería transmitir. Agradecer a Carmen, que me ha vuelto al mundo y a este proyecto tan interesante, tan apasionante. A Tobías también, porque yo fui en verano, me lo pasé muy bien, empleé mis vacaciones en hacer estos experimentos. Y invitaros a que enviéis artículos científicos a esta revista donde estoy haciendo de editor para este especial número en epilepsia. Gracias. Muchas gracias, María. Bueno, pues por último os quería contar un poco uno de los estudios que se han llevado a cabo en nuestro laboratorio. Todos están centrados en epilepsia farmacoresistente. Y no os voy a definir ya lo que es la epilepsia farmacoresistente, ya lo han hecho mis compañeras. En concreto, hemos estudiado un tipo de epilepsia, que es la epilepsia del lóbulo temporal, ya que en torno al 60% de los pacientes sí que tienen epilepsia farmacoresistente. En este tipo de epilepsia, la zona afectada es el lóbulo temporal, que es el que tenemos aquí encima de la oreja, y la zona epileptógena, es decir, la zona que está alterada en la epilepsia y que tiene esas descargas eléctricas de esas neuronas sobreactivadas, es el hipocampo, que es una región del cerebro que, bueno, le pusieron el nombre porque es parecido, con un poco de imaginación, a un caballito de mar, y que están implicados en otros procesos como la memoria. En concreto, bueno, pues como ya han comentado mis compañeras, uno de los problemas que tenemos con la epilepsia farmacoresistente es que no sabemos exactamente qué la está causando, aunque sí sabemos varios de los procesos que están implicados. Así que, bueno, pues tenemos que intentar entender primero qué es lo que está ocurriendo en el cerebro de esos pacientes para buscar nuevos tratamientos. En concreto, lo que hemos estudiado son
los genes que expresan. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, pues el ADN es la información en la que se guarda toda la información que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione. Y si nos imaginamos nuestro cuerpo como si fuese una fábrica muy compleja, el ADN sería el equivalente a un manual de instrucciones en el que se guarda toda la información. Y está dividida en distintas regiones que son los genes, que sería el equivalente de una página del libro de ese manual de instrucciones. Y cada gen lleva a cabo una función específica. También es importante destacar que el ADN es súper valioso, de forma que está localizado en las células en una región concreta, que es el núcleo, es el equivalente pues, al despacho del jefe de la fábrica donde está localizado el manual de instrucciones. Y no sale de ahí porque se puede perder o estropear. Por eso, cuando necesitamos realizar pues, una instrucción concreta, en lugar de sacar ese manual de instrucciones, ese ADN de la célula, del núcleo de la célula, lo que se hace es una copia temporal, que es ese gen, se hace como una especie de una fotocopia que posteriormente se destruye y que da la instrucción para que se sintetice pues, una determinada proteína. De forma que a eso lo llamamos pues, que un determinado gen se transcribe en esa copia temporal que es el ARN mensajero. Y que está codificado, pues, al igual que nuestro alfabeto, pues en este caso la información está codificada en 4 letras, la adenina, guanina, citosina, timina, de nuestro ADN, y similar en el ARN mensajero. Así que nos interesa entender cuáles son los genes que se expresan en una determinada enfermedad, porque nos indican qué procesos están ocurriendo y qué procesos están ocurriendo a una tasa más alta de la que debería y cuáles no están ocurriendo al nivel que debería ocurrir. Como hemos dicho que son copias temporales, sí que varían con el tiempo. También van a depender del tipo de célula, es decir, que las instrucciones que necesita para funcionar una célula del corazón son totalmente distintas de las del cerebro. Y bueno, pues hemos estudiado el ARN mensajero o la expresión génica de los pacientes con epilepsia farmacoresistente. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos comentado que la expresión génica es distinta en cada tipo celular. Tenemos que estudiar el ARN mensajero del cerebro de estos pacientes, pues colaborando con sus compañeros del Hospital Universitario de la Princesa, hay algunos de los pacientes que tienen epilepsia del lóbulo temporal, cuya zona epileptógena está localizada en el hipocampo, en la que llevan a cabo una cirugía de la epilepsia que retiran una parte de la corteza temporal, la parte necesaria para llegar al hipocampo, y retiran solo la parte del hipocampo en la que se están produciendo, que está alterada por la epilepsia, en la que se están produciendo las crisis. Ese tejido cerebral, posteriormente, se preserva en una solución fijadora, el formol, que se utiliza para embalsamar, y se lleva a anatomía patológica en la que se va a hacer secciones, como las que ha comentado antes María, y van a llevar a cabo pues, un estudio exhaustivo para ver si si se puede extraer información adicional. Nosotros lo que hicimos fue trabajar con las muestras que ya estaban disponibles en anatomía patológica, pero claro, se han retirado por la propia enfermedad. Así que hay que pedirle permiso a los pacientes para poderlas utilizar para investigación. Esto es fundamental. Cualquier estudio que se lleve a cabo con datos, muestras de humanos, tiene que ser evaluado previamente por un comité ético de la investigación. Normalmente están localizados en hospitales y están involucrados médicos, enfermeros, investigadores, en ocasiones también participantes de asociaciones de pacientes, etc. Y este va a evaluar se va a estudiar esos experimentos que se van a llevar a cabo, por qué se van a hacer, qué muestras se van a utilizar, qué se quiere conseguir con ello, etc. La idea es proteger a los pacientes y extraer la máxima información pues, en este tipo de estudios. Y un documento fundamental que evalúan también en el comité ético es la hoja de información al paciente, en la que se describe
todos los experimentos que se van a hacer, el objetivo del proyecto, etcétera, en un lenguaje que los pacientes puedan entender. Y el consentimiento informado, un documento en el que se le pide permiso a los pacientes para poder utilizar sus muestras. Y nosotros directamente, bueno, pues entre ellas Patricia, que está también la docencia, que hizo gran parte de los experimentos que voy a describir aquí, pues escribimos a los pacientes pidiéndoles permiso para utilizar sus muestras. Fueron súper generosos, prácticamente todos nos dieron su permiso para utilizar sus muestras. Y bueno, necesitamos un paso más. No nos vale con estudiar solo los genes de las personas con epilepsia. Necesitamos saber qué es lo que ocurre en el cerebro de personas que no tengan esa enfermedad. Siempre hay que utilizar un control. Y podéis decir, bueno, pero ¿cómo podemos utilizar ese tipo de cerebros? Pues bueno, hay unas unidades que se llaman los biobancos, bancos biológicos, en los que se recogen muestras de bien sujetos sanos o bien personas que tienen enfermedades. Y en este caso, son personas que durante su vida deciden que cuando fallezcan van a donar su cuerpo, en concreto su cerebro, a estos bancos biológicos y ellos lo almacenan y puedes hacer una solicitud como investigador para utilizar este tipo de muestras. En concreto, nosotros solicitamos muestras de personas que no tuviesen ninguna enfermedad que afectase al cerebro, para que no se tuviesen de control, ni neurodegenerativas, ni psiquiátricas, ni neurológicas. Y luego ya pasamos a analizar esas muestras. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, utilizamos unas máquinas que se llaman los secuenciadores. ¿Qué es esto? Pues unas máquinas que nos permiten estudiar el ARN mensajero. Y es que, como decía antes, las instrucciones de nuestras células, de los genes, están codificados con un código de 4 letras. Y un secuenciador lo que nos va a permitir es leer esas 4 letras, ver, nos permite saber qué genes están expresados y poder ver cada uno de ellos, que hay miles de ARN mensajero, de genes que se expresan en cada una de las células. Bueno, en esta figura contamos todo el proceso. No os preocupéis, pero lo que quiere transmitir es que el ARN mensajero, después de lo cogemos de estas muestras que están en la anatomía patológica, lo que tenemos que hacer es obtenerlo, extraerlo, limpiarlo, purificarlo, prepararlo y luego ya por último lo secuenciamos, lo analizamos, lo leemos. Y como decía, estamos obteniendo miles de datos por cada uno de los pacientes. Así que hay una disciplina que es la bioinformática, que lo que nos permite es analizar, hacer estudios estadísticos complejos y que nos va a permitir medir pues, esos genes que se han expresado en los pacientes, en los controles, hacer medidas en cada uno de los grupos, ir uno por uno de esos miles de genes y ver si hay diferencias en alguno de ellos, diferencias significativas. Y bueno, pues los resultados, lo que vimos es que había casi 900 genes diferencialmente expresados entre pacientes y controles. De ellos, 471 tenían unos niveles más altos en pacientes sin controles. ¿Esto qué quiere decir? Que parte de los procesos que llevan a cabo estos genes sí que tienen una tasa más alta de la que deberían. Están sobreactivados. En cambio, tenemos otros genes, otros 416, cuyos niveles son más bajos en pacientes sin controles. Están reprimidos. Así que podemos intentar entender cuáles son para buscar fármacos que los potencien y lleguen los niveles a niveles básicos y compensen esa diferencia. Hemos hecho estudios para ver esos casi 900 genes, cuáles son, cómo se interaccionan, qué funciones llevan a cabo, etc. Estas bolitas de colores son diagramas que los que nos permiten ver son los genes que están llevando a cabo una función común y podemos ver a qué funciones están llevando a cabo estos genes. Pues, este caso es de la inflamación, hemos visto también que están involucrados en la unión del calcio, que es necesario, como ha dicho María, para la transmisión eléctrica, etc. Y bueno, muchos estudios pues lo que analizan son las diferencias de expresión y las funciones que llevan a cabo. Pues os hemos dado un pasito más.
que lo que hemos hecho es un reposicionamiento de fármacos virtual. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues un reposicionamiento de fármacos lo que hace es intentar estudiar los fármacos que ya están aprobados para otras enfermedades. Vamos a mirar qué procesos biológicos modulan esos fármacos y vamos a mirar si alguno de los fármacos ya aprobados para otras enfermedades pueden modular los procesos alterados en epilepsia. Es decir, esos procesos que estaban ocurriendo en una tasa más baja de la habitual, si los podemos potenciar, o los que están sobreexpresados, si los podemos minimizar un poco. Este tipo de estrategia se utilizó en su día en la epidemia del COVID, que se descubrió que había fármacos que se utilizaban para la artritis reumatoide que podían utilizarse para tratar la tormenta citoquímica de los pacientes que tenían una enfermedad más grave y facilitó, aceleró la aprobación de esos fármacos. Pues bueno, lo que hemos utilizado son distintas herramientas informáticas y lo que nos hacen es una predicción de fármacos que podrían modular nuestros procesos biológicos de epilepsia farmacoresistente. ¿Qué ocurre? Que estas herramientas te proponen cientos de fármacos. Necesitamos acotarlos, necesitamos ver, pues quedarnos con una lista de de fármacos que tenga mayor probabilidad de modular la epilepsia farmacoresistente. ¿Qué hemos hecho? Pues quedarnos con aquellos que han predicho dos herramientas totalmente distintas, que sean más seguros y también que tengan capacidad de llegar al cerebro. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro cerebro está protegido de forma que, como ves aquí, tenemos distintos vasos sanguíneos que llegan al cerebro, pero hay una barrera que se llama la barrera hematoencefálica que lo que hace es proteger, impedir que parte de los productos tóxicos puedan llegar al cerebro y dañen las neuronas, que son especialmente sensibles. De hecho, tenemos unas moléculas que lo que hacen es que si el producto tóxico ha llegado al cerebro, lo devuelven a la sangre y evitan que dañe las neuronas. Así que buscamos fármacos que sean capaces de llegar al cerebro, porque para nuestro cerebro directamente puede ser tóxico, puede considerar tóxico cualquier tipo de fármaco. Así que hemos seleccionado aquellos fármacos que sí que tengan capacidad de llegar al cerebro y nos hemos quedado con 5 fármacos que son los más prometedores. El danazol, que actualmente está aceptado para la endometriosis, el rucaparib para el cáncer de ovario, el erlotinib para el cáncer de pulmón o de páncreas, el ponatinib para el leucemia, panovinostat para el mieloma múltiple. ¿Esto quiere decir que hemos curado la epilepsia farmacoresistente? Ojalá, pero todavía no podemos afirmar eso. ¿Por qué? Porque esto no deja de ser una predicción. Y sí que estos fármacos sí que tienen probabilidades de modular esta enfermedad, pero tenemos que validar, tenemos que confirmar que estos fármacos sí que son eficaces para tratar la epilepsia farmacoresistente. ¿Cuáles son los pasos siguientes que tenemos que dar? Pues, primero, tenemos que analizar los modelos in vitro. ¿Qué significa esto? Pues unas celulitas, podemos cultivar celulitas del cerebro, pues neuronas, estrocitos, en condiciones parecidas a la epilepsia, pues con estos factores que ha comentado antes María Cano, y se comportan como pues, entidades como si tuviesen epilepsia, tienen unos eventos parecidos a crisis epilépticas. Así que lo que podemos hacer es tratar estos cultivos celulares con los fármacos y ver si disminuyen las crisis o no. Eso sería el primer paso. Si viésemos que eso es eficaz, tendríamos que dar el siguiente paso, que serían modelos in vivo, pues como que ha comentado María, modelos en los que se induce la epilepsia farmacoresistente, ver si con los fármacos que hemos visto son capaces de modular, disminuir las crisis. Y ojalá lleguemos tan lejos, pero en ese caso ya se empezarían los ensayos clínicos. Bueno, este es un esquema de cómo los pasos que hay que dar para aprobar un fármaco desde cero, desde que se descubre hasta que se aprueba por las agencias del medicamento, que requieren pues,
una fase de preclínica que se prueba pues, en modelos in vitro, modelos in vivo, que es de la que acabo de hablar, y luego ya pasaríamos a la fase 1, en la que se prueba por primera vez el fármaco en humanos, lo que nos va a decir es el perfil de seguridad y también pues, cómo se comporta el fármaco en humanos, cuánto se tarda en eliminar, etcétera, etcétera. La fase, una vez que se confirma que el fármaco es eficaz, es seguro, ya se pasaría a un fase 2, que sería la primera vez que se trata a pacientes y se compararía con un placebo para ver si es eficaz el fármaco y seguro. Y posteriormente ya pasaría a fase 3, que involucra un número de pacientes superior. Y si ya confirmamos que el fármaco es totalmente eficaz y seguro, ya se aprobaría por la agencia del medicamento y ya se podría comercializar. Esto es un fármaco de nuevo. Si hablamos de un fármaco reposicionado, la ventaja que tenemos es que ya sabemos que es seguro en humanos y ya sabemos las reacciones adversas que tiene. Pero sí que habría que hacer todos estos pasos de fase 2, con pacientes con epilepsia, determinar cuál es la dosis adecuada, etcétera, fase 3, etcétera. Así que solo es un pequeño paso de todos los que hay que dar, pero es un inicio. Sí que también hay que destacar que la mayoría de los fármacos que hemos localizado sí que tienen un gran número de reacciones adversas porque son fármacos que se utilizan para tratar distintos tipos de tumores. No es casualidad, es que algunas de las herramientas que hemos utilizado sí que están desarrolladas específicas para reposicionamiento de fármacos en oncología. Por eso hemos visto que la mayoría pues, son fármacos oncológicos. Sí que queremos probar estos fármacos en modelos in vitro, a ver si funcionan y demás, pero no nos hemos quedado aquí. Sí que tenemos, bueno, esto si tenéis más curiosidad, este es el artículo en el que se describe todo este trabajo que lo hemos publicado hace poquito y bueno, no nos hemos quedado ahí. Actualmente, en colaboración con la doctora María Cargo de la UAM, estamos solicitando financiación para hacer un estudio en el que el objetivo que tenemos es entender las causas de la epilepsia farmacoresistente y buscar nuevas dianas farmacológicas. Es decir, una diana farmacológica es una molécula que bien cuando tiene una alteración causa la enfermedad o causa los síntomas o está involucrada en las primeras etapas de la enfermedad. Así que si logramos identificarlas, se pueden hacer reposicionamiento de fármacos, modularlos y sí que ir a la raíz de la enfermedad. Así que ojalá consigamos financiación pronto y podamos avanzar con ello, estamos en ello. Por último, quería dar las gracias a todas las personas implicadas, no me da tiempo a mencionarlas todas, pero sí que quería mencionar a Laura Cerrada, que ha participado en el estudio, y a Patricia Sánchez, que la mencioné anteriormente, a todos mis compañeros en Neurofam y sobre todo a todas las personas que han participado en este estudio, que nos han cedido generosamente sus muestras, sus datos para poder participar y sobre todo pues destacar que investigamos gracias a vosotros y para vosotros. Y gracias a todos por vuestra atención, ya es la última ponencia. Si tenéis cualquier duda, por último sí que lo que se está escribiendo por aquí también, daros las gracias a la asociación, a las participantes, a las quiero dar las gracias también, pues he guiado para eso. Hemos trabajado antes juntas, seguimos trabajando y es una maravilla. Muchas gracias a Isabel, que ha sido muy fácil trabajar contigo para mantener todo esto. Y a todos, si me permites, quiero decir unas palabras. No solamente para los que estamos aquí y los que están en casa, que probablemente y seguro tienen relación directa o tenemos relación directa con personas con epilepsia o la vivimos en primera persona. Yo este mensaje que quiero lanzar es al público en general que a posteriori nos pueda ver, ¿vale? Que por favor que nos ayuden, que se hable de epilepsia, que se informen, que tengan interés, que nos puede pasar a cualquiera, que todos tenemos un cerebro dentro de la cabeza y que nadie está exento. Que por favor que se informen, que no estigmaticen a las personas con epilepsia y que nos ayuden a andar el camino. De verdad que
que se informen para entender lo que ocurre, ¿no? Y cuando dispones de información, llegas a ese conocimiento y ves las cosas de diferente manera. Entonces, por favor, que uniros a nosotros, ayudarnos a difundir y de verdad que empezar a conocer la epilepsia, que el cerebro es un mundo y queda mucho por conocer. Y nada, gracias a las tres, yo de verdad estoy orgullosa de haber participado aquí con vosotras tres. Me hago pequeñita a vuestro lado y de verdad muchísimas gracias por lo que estáis haciendo por la epilepsia, tanto en la unidad del hospital como vosotras a nivel de investigación. Todos los pasos son importantes, la ayuda directa a los pacientes, a los familiares y demás. La colaboración además con los neurólogos nos viene súper bien a la hora de la investigación y bueno, colaborar nos ayuda un montón porque juntos llegamos más lejos. Eso es. Así que gracias a todos por vuestra atención y gracias por estar ahí.